El silencio de la madrugada no traía paz, sino un peso insoportable que aplastaba el pecho de Mateo contra el colchón, recordándole que respirar se había convertido en un acto de resistencia dolorosa y que el descanso era un lujo que su mente atormentada ya no podía permitirse. Eran las 3 de la mañana, esa hora incierta donde las sombras parecen cobrar vida propia y donde los problemas que uno logra ignorar bajo la luz del sol se transforman en monstruos gigantescos que devoran cualquier esperanza. Mateo miraba el techo oscuro, con los ojos secos y ardientes, sintiendo cómo cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra anunciando una derrota inminente. A su lado, su esposa dormía con una respiración suave y rítmica, ajena al abismo que se estaba abriendo bajo los cimientos de su hogar, y esa inocencia en su sueño era lo que más le dolía a él, pues sabía que en cuestión de días, tal vez horas, tendría que confesarle que lo habían perdido todo. La carta del banco estaba escondida en el fondo del cajón de la cocina, debajo de unos manteles viejos, como si ocultarla físicamente pudiera borrar la realidad de las deudas impagables, de las malas decisiones y de la mala suerte que se había cebado con su pequeño negocio familiar. Mateo se sentía un fracasado, un hombre que no había sabido proteger el techo de los suyos, y esa culpa era un ácido que le corroía las entrañas, impidiéndole cerrar los ojos, impidiéndole rezar, impidiéndole ser quien solía ser. En medio de esa oscuridad asfixiante, donde la soledad se siente más fría que nunca, es vital recordar que no estamos solos en nuestras vigilias, que hay una comunidad inmensa de almas buscando consuelo al mismo tiempo, así que te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este momento, para que sepamos que esta red de oración se extiende por todo el mundo. Mateo se levantó de la cama con movimientos lentos, cuidando de no despertar a su mujer, sintiendo que el aire de la habitación estaba viciado por su propia angustia. Caminó descalzo por el pasillo frío, guiado únicamente por la pálida luz de la luna que se filtraba por las persianas mal cerradas, y cada paso le pesaba como si llevara cadenas en los tobillos. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, pero en la mente de Mateo había un ruido ensordecedor, un torrente de voces que le decían que no había salida, que era inútil luchar, que el destino ya estaba escrito y tenía un final amargo. Llegó a la sala de estar y se dejó caer en el viejo sofá, enterrando el rostro entre las manos, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante semanas amenazaban con desbordarse, no por tristeza, sino por una impotencia rabiosa que le quemaba la garganta. Fue entonces cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con el pequeño altar que su esposa mantenía en un rincón de la sala, iluminado apenas por la luz roja de una veladora eléctrica que parpadeaba débilmente. En el centro, presidiendo aquel espacio sagrado y modesto, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, una estampa enmarcada en madera sencilla que había pertenecido a la madre de Mateo y que había sobrevivido a mudanzas, crisis y tiempos mejores. La Virgen lo miraba desde la penumbra con esa expresión serena y maternal, con los ojos bajos en señal de humildad, envuelta en su manto estrellado que parecía contener el universo entero. Mateo no se consideraba un hombre excesivamente piadoso. Iba a misa cuando podía, rezaba de memoria y muchas veces sentía que Dios estaba demasiado lejos, ocupado en asuntos más importantes que la hipoteca de un carpintero en crisis. Sin embargo, esa noche, la presencia de la imagen le provocó un escalofrío que no tuvo nada que ver con el frío de la madrugada, sino con una sacudida interna, como si alguien hubiera tocado una cuerda tensa en lo más profundo de su espíritu. Se quedó mirando la imagen, desafiante y suplicante a la vez, preguntándose por qué el cielo permanecía mudo mientras su vida se desmoronaba, preguntándose si realmente había alguien escuchando al otro lado del silencio. La tentación de la desesperanza es el arma más sutil del enemigo, esa voz que nos sugiere que ya no vale la pena intentar nada. Pero si tú también has sentido ese deseo de rendirte y necesitas una fuerza que no es la tuya,
Te invito a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta en este video, como un acto de fe para decir que sigues aquí, buscando la luz. Mateo sintió el impulso de volver a la cama, de taparse la cabeza con la almohada y esperar a que el amanecer trajera la catástrofe inevitable, pero algo lo detuvo, una fuerza invisible que lo empujó suavemente hacia el suelo. Sin saber muy bien por qué, se encontró de rodillas frente a la imagen de la guadalupana, con las rodillas doliéndole contra la madera fría del piso, sintiéndose ridículo y pequeño, pero incapaz de levantarse. No sabía qué decir. Las oraciones formales le habían olvidado. El Padre Nuestro se le atascaba en la garganta y el Ave María le parecía insuficiente para el tamaño de su miedo. Así que hizo lo único que le quedaba. Abrió su corazón roto y dejó que saliera la verdad, sin filtros, sin palabras bonitas, solo el dolor puro y duro de un hijo que no sabe a dónde ir. «Madre», susurró con la voz quebrada, sintiendo que las palabras rasgaban el silencio de la casa. «No sé si me escuchas. No sé si merezco que me escuches. He fallado. He perdido el rumbo y estoy a punto de perder el techo de mi familia. No tengo dinero, no tengo fuerzas, y lo peor de todo, creo que estoy perdiendo la fe. Me siento solo, madre, terriblemente solo». Miró el rostro de la Virgen, esperando ver algún cambio, algún gesto, pero la imagen permanecía inmóvil, serena, eterna. Sin embargo, mientras hablaba, mientras vomitaba su angustia a los pies de la morenita, algo comenzó a suceder en el ambiente. No fue un estruendo, ni una luz cegadora, ni una aparición milagrosa de las que cuentan en las películas. Fue algo mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más poderoso. El aire alrededor de Mateo pareció volverse más denso, pero no de una manera opresiva, sino acogedora, como si alguien hubiera entrado en la habitación y hubiera cerrado la puerta al frío y al miedo. El olor a humedad y a encierro que impregnaba la casa vieja pareció disiparse, reemplazado por una fragancia casi imperceptible, un aroma que no era exactamente de rosas, sino de limpieza, de frescura, de tierra mojada después de una larga sequía, un olor a vida. Mateo dejó de hablar, pero su mente seguía gritando, suplicando una señal, una solución, un milagro financiero que lo salvara del desastre. Pero la respuesta que empezó a gestarse en esa noche no tenía nada que ver con el dinero. Mientras seguía de rodillas, con la frente apoyada en el borde del mueble donde descansaba la imagen, sintió que una pesadez extraña se apoderaba de sus párpados. No era el sueño agotador del insomnio, sino un descanso profundo, magnético, que lo arrastraba hacia un lugar de calma que no había visitado en años. Intentó resistirse, pensando que debía seguir rezando, que debía seguir exigiendo una respuesta, pero la presencia que llenaba la habitación era de una ternura tan absoluta que cualquier resistencia se volvía inútil. Era como si una mano invisible se posara sobre su hombro tenso, deshaciendo los nudos de la ansiedad, calmando el galope de su corazón, susurrándole sin palabras que podía soltar el control, que podía descansar, que no estaba solo en la batalla. La imagen de la Virgen, iluminada por la luz vacilante de la vela, parecía cobrar una profundidad nueva, como si el manto verde estrellado se extendiera más allá del marco para cubrirlo a él, a su esposa en la habitación contigua y a toda la casa que estaba a punto de perder. Si alguna vez has sentido que una paz inexplicable te invade justo cuando pensabas que todo estaba perdido, comparte tu testimonio en los comentarios, porque esas son las caricias de Dios que necesitamos recordar. Mateo cerró los ojos, vencido no por el cansancio, sino por la paz. Y en ese estado de duermevela, justo en la frontera entre la vigilia y el sueño, ocurrió lo que cambiaría todo. No vio ángeles bajando del cielo, ni vio a la Virgen caminando por su sala. Lo que experimentó fue una visión interior, una certeza que se implantó en su pecho con la fuerza de un golpe físico. Vio su propia casa, pero no como la estructura de ladrillos y deudas que lo atormentaba, sino como un hogar lleno de luz, un refugio que no dependía de los bancos ni de los papeles firmados. Vio a su familia unida, no por las paredes, sino por un lazo dorado e irrompible, y escuchó,
no con sus oídos, sino con su espíritu, una frase que resonó con la claridad de una campana en la mañana. «No estoy yo aquí, que soy tu madre». La frase, tan conocida por la historia de Juan Diego, cobró un significado nuevo, personal, urgente. No era una pregunta retórica, era una afirmación de presencia, una garantía de protección que trascendía los problemas materiales. Mateo se quedó dormido allí mismo, en el suelo de la sala, con la cabeza apoyada en sus brazos, bajo la mirada de la Virgen. Fue un sueño sin imágenes, un vacío negro y reparador, donde el tiempo dejó de existir, donde el miedo no podía entrar. Durmió como no había dormido en meses, un sueño profundo y pesado, como el de un niño que sabe que está siendo vigilado por alguien que lo ama, incondicionalmente. Mientras su cuerpo descansaba en la alfombra gastada, afuera, el mundo seguía girando, los intereses del banco seguían acumulándose, y el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, trayendo consigo el día que Mateo tanto temía. Pero dentro de esa sala, en el silencio sagrado de la madrugada, se había operado una cirugía espiritual invisible. Algo se había roto dentro de Mateo, pero no para destruirlo, sino para dejar entrar la luz, la coraza de autosuficiencia, de orgullo y de desesperación se había agrietado, y por esa grieta había entrado la gracia, silenciosa y eficaz como el rocío. Cuando despertó, la luz del sol ya entraba con fuerza por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. El cuerpo le dolía por la postura incómoda en el suelo duro, y la realidad lo golpeó de inmediato. Seguía debiendo dinero, la carta del banco seguía en el cajón, y el problema no había desaparecido mágicamente. Sin embargo, mientras se incorporaba, notó algo extraño, algo diferente en la atmósfera y en sí mismo. El peso insoportable en el pecho había desaparecido. La ansiedad que le cerraba la garganta cada mañana se había esfumado. Se miró las mismas manos que la noche anterior temblaban de miedo, y las vio firmes. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe. La veladora se había consumido por completo, dejando solo el rastro de cera derretida, pero la imagen parecía más brillante, más viva, como si hubiera estado trabajando toda la noche mientras él dormía. Mateo se puso de pie y respiró hondo. El aire llenó sus pulmones sin dolor. No sabía cómo iba a solucionar sus problemas. No tenía un plan maestro ni un cheque en blanco, pero tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo y que era mucho más valioso que el dinero. Tenía una certeza absoluta, irracional e inquebrantable de que todo iba a estar bien. No sabía explicarlo. Si alguien le hubiera preguntado qué había cambiado, no habría podido mostrar ninguna prueba física. Las deudas estaban ahí. El peligro era real, pero el miedo, ese miedo paralizante que es el verdadero enemigo del alma, se había ido. En su lugar había una calma sólida, una fortaleza silenciosa que le decía que no caminaba solo. Se dirigió a la cocina, sacó la carta del banco del cajón, pero esta vez no la miró con terror, sino como un obstáculo que debía ser superado, un problema que tenía solución, aunque él todavía no la viera. Escuchó los pasos de su esposa levantándose, y por primera vez en semanas, no sintió culpa al pensar en mirarla a los ojos. Sintió, en cambio, una urgencia de compartir esa paz, de protegerla no desde la angustia, sino desde la fe. Pero Mateo no sabía que esa paz interior era solo el comienzo, el primer paso de una serie de acontecimientos que se desencadenarían a partir de esa oración desesperada. La Virgen no solo había consolado su corazón, había puesto en movimiento engranajes invisibles en la realidad, hilos que comenzaban a tejerse en lugares que Mateo ni siquiera imaginaba, preparando un camino donde antes solo había un muro. Mientras preparaba el café, sonó el teléfono. Era un número desconocido. En cualquier otro momento, Mateo no habría contestado, temiendo que fuera un cobrador o una mala noticia más. Pero esa mañana, impulsado por esa nueva y extraña confianza, descolgó el auricular. Al otro lado de la línea, una voz que no reconocía preguntó por él, una voz que traía un mensaje que desafiaba toda lógica y que pondría a prueba esa recién recuperada fe de una manera que él jamás habría podido prever. La noche había terminado,
Pero el misterio de la intervención de la Virgen apenas comenzaba a revelarse, y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el rumbo de su vida para siempre, demostrando que cuando uno se rinde a los pies de la Madre, el cielo nunca permanece indiferente. La voz al otro lado de la línea era áspera, seca y cargada de una impaciencia que rozaba la grosería, una voz que pertenecía a un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo obedeciera sin rechistar. Se identificó como Don Anselmo, un nombre que a Mateo le sonaba vagamente de las historias de los viejos del pueblo, un empresario retirado que vivía recluido en una hacienda a las afueras de la ciudad, conocido tanto por su inmensa fortuna como por su carácter amargo y solitario. El anciano no perdió tiempo en saludos cordiales, fue directo al grano, explicando que había encontrado una vieja tarjeta de presentación de la carpintería del padre de Mateo en el fondo de un cajón olvidado y que necesitaba un trabajo urgente, una restauración delicada que nadie más quería hacer o que nadie más sabía hacer con las técnicas antiguas. La lógica de Mateo, esa parte racional que había estado gritando de pánico la noche anterior, le decía que colgara, que un trabajo de restauración para un viejo excéntrico no pagaría la hipoteca que vencía en días, que necesitaba un milagro financiero y no un encargo de madera y barniz. Sin embargo, la paz que la Virgen le había infundido durante el sueño actuó como un filtro, permitiéndole escuchar algo más allá de las palabras del anciano. Escuchó una necesidad desesperada, un grito de auxilio disfrazado de arrogancia. A veces, Dios no nos manda la solución que esperamos, sino la oportunidad que necesitamos para demostrar nuestra confianza. Y si tú crees que los caminos del Señor son misteriosos pero perfectos, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte cómo esta historia de fe se desenreda. Mateo aceptó el trabajo sin preguntar el precio, guiado por una intuición ciega que le aseguraba que ese era el camino, aunque el mapa no tuviera sentido. Colgó el teléfono y sintió que el peso de la realidad volvía a intentar posarse sobre sus hombros. La deuda seguía ahí, el banco no esperaría, y él acababa de comprometer su tiempo en una tarea incierta. Miró a su esposa, que lo observaba desde el marco de la puerta con una mezcla de miedo y esperanza, y sin decirle una palabra, ella supo que algo había cambiado. No le contó sobre la visión ni sobre la certeza irracional que lo habitaba. Simplemente le besó la frente, tomó sus herramientas y salió de la casa, subiéndose a su vieja camioneta que arrancó con un tosido metálico, como si el vehículo también compartiera la fatiga de su dueño. El viaje hacia la hacienda de Don Anselmo fue una peregrinación a través de sus propios miedos. Mientras la ciudad quedaba atrás y el paisaje se tornaba en campos secos y árboles desnudos, la mente de Mateo fue asaltada nuevamente por las sombras. La duda, ese enemigo silencioso que nunca duerme, comenzó a susurrarle que estaba cometiendo un error, que estaba perdiendo un tiempo valioso que debería usar para buscar dinero prestado o vender sus herramientas. ¿Y si todo había sido un sueño? ¿Y si la paz que sentía no era más que una ilusión provocada por el estrés extremo? Mateo apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sintiendo la tentación de dar la vuelta y volver a la seguridad de su desesperación conocida. Pero entonces su mirada se posó en el pequeño rosario de plástico que colgaba del espejo retrovisor, balanceándose suavemente con el movimiento del camino. Recordó la mirada de la Virgen en la madrugada, esa promesa silenciosa de «No estoy yo aquí, que soy tu madre», y respiró hondo, forzándose a seguir adelante, kilómetro tras kilómetro, confiando en que aquel volante no lo manejaba él solo. Llegar a la hacienda fue como entrar en otro mundo, un lugar donde el tiempo se había detenido y el aire pesaba más de lo normal. La propiedad era imponente, rodeada de muros altos de piedra cubiertos de enredaderas secas, con una reja de hierro oxidado que chirrió dolorosamente al abrirse como un lamento. La casa principal, una estructura antigua y majestuosa, parecía abandonada a pesar de estar habitada. Las ventanas estaban cerradas, la pintura descascarada y el jardín, que alguna vez debió ser un paraíso, estaba invadido por la maleza y el olvido. Mateo estacionó la camioneta y bajó,
sintiendo un escalofrío que no venía del clima, sino de la atmósfera opresiva del lugar. Se sentía la tristeza impregnada en las paredes, una soledad tan densa que casi se podía tocar. Don Anselmo lo recibió en la puerta, un hombre encorvado por los años pero con una mirada de acero, apoyado en un bastón de caoba. No hubo sonrisas ni apretones de manos. El anciano simplemente le hizo un gesto para que lo siguiera y comenzó a caminar por los pasillos oscuros de la mansión, donde el polvo bailaba en los pocos rayos de luz que lograban colarse. Si alguna vez has entrado en un lugar y has sentido que necesitaba oración urgente, deja un comentario con la frase «La luz de Cristo disipa las tinieblas», para unirnos espiritualmente y pedir por todos los hogares donde reina la tristeza. Mateo siguió al anciano en silencio, observando los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas de un pasado glorioso que ya no existía. El olor a encierro era sofocante, mezclado con un aroma antiguo a cera y madera vieja. Finalmente, llegaron a una puerta doble al final de un largo corredor, una puerta que parecía haber permanecido cerrada durante décadas. Don Anselmo se detuvo, su mano temblorosa sobre el pomo, y por un segundo su máscara de dureza se agrietó, dejando ver un dolor insondable en sus ojos acuosos. «Nadie ha entrado aquí en 20 años», murmuró con voz ronca, desde que ella se fue. Abrió la puerta y el olor a flores secas golpeó a Mateo, transportándolo a un tiempo detenido. La habitación era una capilla privada, un santuario doméstico que la difunta esposa de don Anselmo había mantenido con devoción, pero el lugar estaba en ruinas. La humedad había devorado parte del techo, el papel tapiz colgaba en tiras lúgubres y el polvo cubría cada superficie como una nevada gris. Sin embargo, lo que capturó la atención de Mateo, lo que hizo que su corazón diera un vuelco violento en el pecho, fue lo que había al fondo. En el centro del altar, rodeada de veladoras consumidas hace años y flores convertidas en polvo, estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una pintura hermosa, antigua, pero estaba terriblemente dañada. El marco estaba roto, la tela rasgada en una esquina y la madera del retablo estaba carcomida por las termitas. La Virgen, incluso en ese estado de abandono, mantenía su dignidad real, mirándolos desde la penumbra con esa misma expresión que Mateo había visto la noche anterior en su propia sala. Comprendió con una claridad que lo estremeció que no estaba allí por casualidad. La Virgen no lo había enviado a buscar dinero, lo había enviado a rescatarla a ella en esa casa olvidada. El trabajo que don Anselmo quería era imposible para cualquier carpintero sensato. Quería que Mateo restaurara todo el retablo, que reparara el marco y devolviera la dignidad a ese espacio sagrado, y lo quería listo en 3 días. «Es el aniversario de su muerte», dijo el anciano con una voz que oscilaba entre la ira y el llanto, «y quiero que esté perfecto antes de que yo tome mis decisiones». Mateo captó la amenaza velada en esas palabras. Don Anselmo no estaba planeando una celebración, estaba planeando un final. Había una oscuridad en ese hombre que sugería que estaba atando cabos sueltos antes de despedirse del mundo, y esa capilla era su último asunto pendiente. Mateo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre él como una losa. No solo tenía que lidiar con su propia crisis financiera, sino que ahora tenía en sus manos la frágil esperanza de un hombre al borde del abismo. La lógica le gritaba que era imposible, que la madera estaba demasiado podrida, que el tiempo era insuficiente, que él no tenía los materiales ni la cabeza para hacer una obra de arte bajo esa presión. Pero entonces miró de nuevo a la Virgen. En medio de la destrucción de esa capilla, ella parecía estar esperando, paciente, confiada. Mateo sintió que la Madre de Dios le estaba guiñando un ojo desde la eternidad, desafiándolo a creer que para Dios no hay imposibles, ni en la madera, ni en las deudas, ni en las almas rotas. «Lo haré», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Don Anselmo lo miró con escepticismo, soltando un bufido de desprecio. «Más te vale que no me falles, muchacho. Si esto no está listo para el viernes, no verás ni un centavo, y te aseguro que me encargaré de que nadie en esta ciudad vuelva a contratarte». La amenaza era real,
Pero a Mateo ya no le importaba el dinero de la misma manera. Sabía que estaba trabajando para un jefe superior. Comenzó a trabajar de inmediato. El silencio de la casa solo era roto por el sonido de su martillo, el raspar de la lija y sus propias oraciones susurradas. Trabajaba con una intensidad febril, olvidándose de comer, olvidándose del reloj. Cada clavo que sacaba era como arrancar un dolor del corazón de don Anselmo. Cada pieza de madera que pulía era una oración por su propia familia. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde y las sombras se alargaban en la capilla, la presencia del mal se hizo sentir. No eran demonios con cuernos, sino una pesadez asfixiante. Pensamientos intrusivos que le decían que era un inútil, que su esposa lo dejaría cuando se enterara de la verdad, que don Anselmo nunca le pagaría, que Dios se estaba burlando de él. La madera se astillaba sin razón, las herramientas se le caían de las manos, y un frío antinatural invadía la habitación, entumiendo sus dedos. Era la resistencia espiritual, la batalla invisible que siempre se libra cuando alguien intenta traer luz a la oscuridad. Si sientes que cada vez que intentas acercarte a Dios, los problemas aumentan, no te asustes, es señal de que vas por buen camino. Dale me gusta a este video si decides perseverar a pesar de las pruebas. Mateo se detuvo un momento, secándose el sudor frío de la frente. Estaba agotado y el avance era mínimo. La duda volvió a morderle el corazón. ¿Y si fallaba? ¿Y si no terminaba a tiempo? Don Anselmo entró en la capilla en ese momento, arrastrando los pies, y se quedó mirando el progreso con ojos críticos y vacíos. «No vas a lograrlo», sentenció el anciano con crueldad. «Eres igual que todos. Prometes mucho y no vales nada. Dios tampoco cumplió sus promesas conmigo». Las palabras del anciano eran veneno puro, diseñadas para destruir cualquier esperanza. Mateo sintió la ira subir por su garganta, ganas de tirar el martillo y largarse de allí, dejar a ese viejo amargado con su miseria. Pero justo cuando iba a responder, justo cuando la paciencia se le agotaba, ocurrió algo inexplicable. Al mover una de las tablas podridas de la base del altar para reemplazarla, algo cayó al suelo con un sonido metálico y seco. No era un clavo ni un escombro. Mateo se agachó y recogió el objeto. Era una pequeña caja de metal, oxidada y sellada con cera, escondida en el hueco secreto del mueble, como si alguien hubiera querido protegerla del tiempo y de los ojos curiosos. Don Anselmo, al ver la caja, palideció mortalmente, soltando el bastón que cayó con estrépito al suelo. Sus manos empezaron a temblar violentamente y sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y reconocimiento. «¡No toques eso!», gritó el anciano con una voz que ya no era de mando, sino de pánico absoluto. Nadie debía encontrar eso jamás. Mateo sostuvo la caja en sus manos, sintiendo que vibraba con una energía extraña. Sabía, por instinto, que lo que había dentro no era dinero ni joyas, sino el secreto que había envenenado el alma de aquel hombre y la atmósfera de aquella casa durante 20 años. La Virgen no lo había llevado allí solo para restaurar madera, lo había llevado para desenterrar la verdad. Y mientras don Anselmo avanzaba hacia él con la intención de arrebatarle la caja, Mateo comprendió que la verdadera prueba de fe apenas comenzaba y que la salvación de su propia familia dependía misteriosamente de lo que se ocultaba dentro de ese pequeño cofre de metal oxidado. El destino de ambos hombres estaba a punto de colisionar, y la imagen de la guadalupana, desde su marco roto, observaba la escena como testigo silenciosa de una revelación que podría sanar o destruir todo lo que tocaba. El forcejeo por la caja metálica fue breve pero cargado de una violencia desesperada, no física, sino emocional, como si dos almas estuvieran tirando de los extremos de una cuerda que colgaba sobre el abismo. Don Anselmo, a pesar de su vejez y su fragilidad, tenía la fuerza maníaca de quien protege su herida más profunda. Pero Mateo, sostenido por esa calma sobrenatural que la Virgen le había regalado, no cedió. No era curiosidad lo que lo movía, sino la certeza absoluta de que el contenido de esa caja era la llave para liberar la atmósfera opresiva de la casa y quizás para entender por qué sus caminos se habían cruzado. Cuando finalmente el anciano, jadeante y vencido por sus propios fantasmas, soltó el objeto,
cayó de rodillas sobre el polvo de la capilla, cubriéndose el rostro con las manos huesudas, esperando un castigo que creía merecer desde hacía 2 décadas. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, rompió el sello de cera quebradiza y abrió la tapa oxidada. El chirrido del metal resonó en el silencio sepulcral como un grito. Dentro no había riquezas materiales, ni testamentos, ni joyas ocultas. Había un sobre amarillento por el tiempo, con el nombre de Anselmo, escrito con una caligrafía temblorosa pero elegante, y, debajo del sobre, un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe, gastado por el uso, con la tela deshilachada y manchada, como si hubiera sido apretado por una mano sudorosa durante muchas horas de agonía. Muchas veces guardamos secretos que nos enferman el alma, pensando que al ocultarlos desaparecen, pero solo se pudren en nuestro interior. Si tú también tienes una carga que necesitas soltar a los pies de Dios, escribe «Libérame, Señor» en los comentarios y permite que esta comunidad ore por tu paz. Mateo sacó la carta con un respeto casi litúrgico, sintiendo que estaba profanando un terreno sagrado, y se la tendió al anciano sin decir una palabra. Don Anselmo levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, clavados en el papel como si fuera una sentencia de muerte. Con manos que temblaban como hojas al viento, tomó la carta. Era la voz de su esposa muerta, silenciada por 20 años de rencor y dolor. Al abrirla y comenzar a leer, el aire de la habitación pareció detenerse. No hubo lectura en voz alta, pero la reacción de Anselmo narraba el contenido mejor que cualquier palabra. Su rostro se descompuso, pasando de la amargura al asombro, y del asombro a un dolor tan puro y desgarrador que Mateo tuvo que apartar la mirada por pudor. El anciano soltó un gemido que parecía venir de las entrañas de la tierra, un sonido animal de arrepentimiento tardío. La carta no era un reproche, ni una despedida triste, era una confesión de fe. Su esposa no había muerto con miedo, como Anselmo siempre había creído y reprochado a Dios. Ella había ofrecido su sufrimiento, sus últimos días de dolor, por la conversión de su marido, por ablandar ese corazón de piedra que ella tanto amaba. Había escondido la caja en el altar, sabiendo que él solo la encontraría si algún día decidía volver a Dios y restaurar la capilla. La revelación cayó sobre don Anselmo como un mazo. Durante 20 años había odiado a la Virgen y a Dios por arrebatarle a su mujer, convenciéndose de que la religión era una mentira cruel, cuando en realidad ella se había ido en paz, dejando ese mensaje como una boya de esperanza para cuando él naufragara. Se había castigado a sí mismo con la soledad y la amargura, ignorando que el amor de ella lo había estado esperando todo ese tiempo, escondido bajo la madera podrida que él se negaba a arreglar. Mateo, testigo silencioso de aquella demolición interior, comprendió entonces la magnitud de la obra que estaba realizando. No estaba restaurando un mueble, estaba reconstruyendo el puente entre un hombre y su creador. Sintió una compasión inmensa por aquel viejo tirano que, en el fondo, no era más que un niño herido y berrinchudo ante el misterio de la muerte. Sin decir nada, Mateo volvió al trabajo. El sonido de la lija sobre la madera se convirtió en el único acompañamiento del llanto quedo de don Anselmo, quien permaneció arrodillado abrazando la carta y el escapulario, mientras la tarde caía y las sombras envolvían la estancia. Ahora, menos amenazantes, más misericordiosas. El trabajo continuó durante la noche y el día siguiente, en una atmósfera transformada. La tensión hostil se había disipado, reemplazada por un silencio laborioso y penitente. Mateo trabajaba con una precisión que nunca antes había tenido. Sus manos se movían con una destreza que no parecía suya, reparando las molduras, curando las grietas de la madera, aplicando el barniz con la delicadeza de quien unge un cuerpo sagrado. Don Anselmo no se movió de la capilla. Se sentó en un banco viejo observando a Mateo trabajar, a veces leyendo la carta una y otra vez, a veces mirando la imagen de la Virgen que esperaba ser colocada en su trono restaurado. En un momento dado, el anciano se levantó y con dificultad comenzó a limpiar el piso, a quitar las telarañas, a sacar las flores muertas. Era su forma de orar,
su forma de pedir perdón. Mateo lo vio y sintió un nudo en la garganta. El soberbio dueño de la hacienda, el hombre que le había gritado por teléfono, estaba ahora barriendo el polvo de los años, humillado y sanando. El perdón es la llave que abre las puertas que el rencor cerró, y aunque perdonar duele, es la única medicina que cura el pasado. Si estás luchando por perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo, suscríbete a este canal para caminar juntos en esta senda de sanación interior. La fecha límite se acercaba. Era viernes por la tarde y la luz del atardecer bañaba la capilla, que ahora lucía irreconocible. El olor a humedad había desaparecido, reemplazado por el aroma limpio del barniz fresco y la cera de abejas. El retablo brillaba con una dignidad recuperada, la madera oscura y noble reflejando la luz dorada del sol poniente. Solo faltaba el paso final, colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe en su lugar. Mateo sentía el cansancio acumulado en cada músculo de su cuerpo. No había dormido apenas, alimentándose de café y de la urgencia de terminar. Pero también sentía una satisfacción profunda, una plenitud que el dinero no podía comprar. Había cumplido su misión, había honrado a la madre. Con la ayuda de don Anselmo, que parecía haber rejuvenecido 10 años en esos 2 días, levantaron el marco con la imagen. Pesaba, no solo por la madera y el vidrio, sino por la historia que cargaba. Al encajarla en el nicho central del retablo, un rayo de sol directo iluminó el rostro de la morenita, haciendo que los colores de su manto parecieran encenderse con fuego propio. Fue un momento de belleza absoluta. Mateo retrocedió unos pasos para admirar la obra y por primera vez vio a don Anselmo sonreír. No era una sonrisa de alegría eufórica, sino de paz, una sonrisa triste pero serena, la de quien ha soltado una carga de toneladas. «Gracias», murmuró el anciano, y esa sola palabra valía más que cualquier contrato. Sin embargo, el mundo real, con su crueldad y sus plazos, no se detiene ante los momentos místicos. El teléfono de Mateo vibró en su bolsillo, rompiendo el hechizo. Era un mensaje de su esposa. Llamaron del banco. «Si no pagamos mañana a primera hora inician el embargo. Mateo, tengo miedo». La realidad cayó sobre él como un balde de agua helada. Había salvado el alma de don Anselmo, había restaurado la capilla, había sido fiel a la Virgen. ¿Y ahora qué? El trabajo estaba terminado, pero el pago no se había mencionado. Don Anselmo estaba en un trance místico, contemplando la imagen, y Mateo sintió la punzada de la angustia humana. ¿Cómo le cobraba a un hombre que acababa de reencontrarse con Dios? ¿Cómo rompía ese momento sagrado para hablar de dinero sucio? Pero la imagen de su esposa angustiada y sus hijos sin techo le dio el valor. «Don Anselmo», dijo Mateo con voz suave pero firme, «el trabajo está terminado. He cumplido mi parte». El anciano no se volvió de inmediato. Seguía mirando a la Virgen, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con ella. El silencio se alargó, incómodo, tenso. Mateo sintió que el sudor frío volvía a sus manos. ¿Y si el viejo se negaba a pagar? ¿Y si la amenaza de no ver un centavo seguía en pie? Finalmente, don Anselmo se giró. Su rostro estaba tranquilo, indescifrable. «Has hecho un buen trabajo, muchacho, mejor de lo que esperaba. Has traído a mi esposa de vuelta a casa». Hizo una pausa que a Mateo le pareció eterna. «Puedes irte. Deja las llaves en la entrada». Mateo se quedó helado. «¿Irme?», preguntó con la voz temblando. ¿Y el pago? Don Anselmo, necesito el dinero. Mi familia lo necesita hoy. Mañana es tarde». El anciano lo miró con esos ojos que habían recuperado su brillo de acero, pero ahora sin malicia. «He dicho que puedes irte. Todo está arreglado». Y sin más explicaciones, le dio la espalda y se arrodilló frente al altar, sumergiéndose en una oración profunda, ignorando por completo la presencia del carpintero. La desesperación de Mateo se transformó en pánico y luego en una ira sorda. «Todo está arreglado». ¿Qué significaba eso? Lo estaba estafando. Después de todo lo que habían vivido juntos, después de haber sido testigo de su redención, iba a dejarlo en la calle. Quiso gritar, quiso exigir, quiso sacudir al viejo por los hombros, pero algo lo detuvo. Miró a la Virgen de Guadalupe en el altar,
recién restaurado, ella seguía allí, serena, con esa media sonrisa que parecía decirle, «No estoy yo aquí». Mateo apretó los puños, luchando contra su propia lógica, contra su instinto de supervivencia. Era la prueba final, la prueba de la confianza absoluta. ¿Creía realmente que la Virgen lo cuidaba, o solo lo creía cuando las cosas iban bien? Con el corazón roto y la mente llena de confusión, Mateo tomó una decisión que iba contra todo sentido común. No gritó, no exigió, simplemente asintió, aunque el anciano no lo viera, recogió sus herramientas en silencio y salió de la capilla, dejando atrás al hombre orando y a la Virgen sonriendo. Caminó por el pasillo largo y oscuro hacia la salida, sintiendo que cada paso lo alejaba de la salvación de su familia. Se sentía un tonto, un ingenuo que se había dejado manipular por sentimientos religiosos mientras el mundo real se lo comía vivo. Llegó a su camioneta, tiró las herramientas en la parte trasera con rabia y se sentó al volante, golpeándolo con frustración. Las lágrimas de impotencia le nublaban la vista. «Confié en ti», susurró mirando al cielo. «Confié en ti, y ahora vuelvo a casa con las manos vacías». Arrancó el motor y condujo hacia la salida de la hacienda, listo para enfrentar la derrota, listo para decirle a su esposa que habían perdido. Pero al llegar al portón de hierro, vio algo que lo hizo frenar en seco. Un coche negro, lujoso y oficial, estaba bloqueando la salida. Un hombre de traje impecable estaba de pie junto al vehículo, mirando su reloj con impaciencia. Al ver la camioneta de Mateo, el hombre levantó la mano indicándole que se detuviera. Mateo bajó la ventanilla, con el corazón en la garganta, pensando que tal vez don Anselmo lo había denunciado por robo o que era algún problema más. «¿Usted es Mateo el carpintero?», preguntó el hombre con formalidad profesional. Mateo asintió, incapaz de hablar. «Soy el notario personal de don Anselmo. Me ha estado esperando. Tengo instrucciones estrictas de entregarle esto antes de que usted abandone la propiedad». El hombre le extendió un sobre grueso, sellado con lacre. Mateo lo tomó con manos temblorosas. No era dinero en efectivo. Parecían documentos legales. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. El notario lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. «Don Anselmo me llamó hace 2 horas. Me hizo redactar esto de urgencia. Dijo que usted no solo restauró un altar, sino que le restauró la vida, y que un trabajo así no se paga con un cheque ordinario». Mateo abrió el sobre. Lo que leyó lo obligó a apoyarse contra el volante para no desmayarse. No era un pago por el trabajo de carpintería, era una escritura de cesión de propiedad de un terreno comercial en el centro de la ciudad, un local que valía 10 veces su deuda con el banco, y un cheque adjunto por una suma que cubría la hipoteca y sobraba para vivir tranquilo durante 1 año. Pero había una nota manuscrita de don Anselmo junto a los documentos, una nota con esa letra temblorosa que Mateo ya conocía. «Mateo, mi esposa ofreció su vida por mi fe. Tú me devolviste esa fe con tus manos y tu silencio. El dinero no sirve de nada cuando uno está muerto por dentro, y yo he estado muerto 20 años. Ahora que estoy vivo, quiero aligerar mi equipaje para el viaje que me queda. Cuida a tu familia, y nunca dejes de creer en ella. Ella nunca falla, aunque a veces se tome su tiempo para contestar». Mateo soltó el papel y miró hacia la casa, que se recortaba contra el cielo crepuscular. Ya no parecía una mansión embrujada, sino un lugar de paz. Las lágrimas que corrían ahora por su rostro no eran de angustia, sino de una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. La Virgen no le había dado lo que él pedía, le había dado mucho más. Le había dado una lección que marcaría a su familia por generaciones. Arrancó la camioneta, no con el ruido de un vehículo viejo, sino con el rugido de una victoria. Mientras conducía de regreso a casa, con la imagen de la guadalupana grabada a fuego en su alma, sabía que esa noche, al llegar, no solo abrazaría a su esposa con la noticia de la salvación económica, sino que se arrodillarían juntos, no para pedir, sino para agradecer ante el misterio de una madre que teje los hilos de nuestras vidas en el silencio, uniendo el dolor de un viejo viudo con la necesidad de un joven padre, para demostrar que, al final, la fe es la única moneda que nunca pierde su valor.
El camino de regreso a casa fue una travesía a través de una realidad suspendida, donde el asfalto y las luces de la ciudad parecían tener una textura diferente, más nítida, como si el mundo hubiera sido lavado por una lluvia invisible. Mateo conducía con las manos firmes sobre el volante, pero su espíritu flotaba en una dimensión de gratitud que le hacía sentir ligero, casi ingrávido. El sobre con la escritura y el cheque descansaba en el asiento del copiloto, un objeto físico y tangible que pesaba apenas unos gramos, pero que tenía la capacidad de levantar toneladas de angustia de los hombros de su familia. Sin embargo, lo que más le impactaba no era la seguridad financiera que ahora poseía, sino la precisión quirúrgica con la que el cielo había orquestado cada detalle de los últimos 3 días. Si no hubiera tenido esa crisis, no habría rezado con esa desesperación. Si no hubiera rezado, no habría tenido la paz para aceptar la llamada de un anciano grosero. Si no hubiera ido a esa hacienda, don Anselmo habría muerto en su amargura, y la capilla habría seguido en ruinas. Todo estaba conectado por hilos dorados e invisibles, tejidos por las manos de una madre que no deja nada al azar. Mateo comprendió entonces que la divina providencia no es una improvisación ante nuestros problemas, sino un plan maestro que espera nuestra confianza para desplegarse. A veces, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que los momentos más oscuros fueron en realidad la antesala de nuestra mayor bendición. Si tú has experimentado cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos, te invito a que dejes un comentario con la palabra confío para sellar tu fe en medio de cualquier prueba que estés atravesando. Al llegar a su barrio, las calles le parecieron más amables, las casas más acogedoras. Estacionó la camioneta frente a su hogar, apagó el motor y se quedó un momento en silencio, escuchando el tic-tac del metal enfriándose, preparándose mentalmente para entrar. Sabía que su esposa estaría al otro lado de la puerta, consumida por el miedo, esperando lo peor, quizás imaginando cómo empacarían sus cosas para irse a vivir con algún pariente. Mateo tomó el sobre, respiró hondo y bajó del vehículo. La noche estaba fresca, y el cielo despejado mostraba un manto de estrellas que le recordaba inevitablemente al manto de la Virgen de Guadalupe. Al abrir la puerta de su casa, el ambiente estaba cargado de esa tensión eléctrica que precede a las tormentas o a las tragedias. Su esposa estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas sobre un montón de facturas, con los ojos rojos de tanto llorar en secreto para no asustar a los niños. Al verlo entrar, se puso de pie de un salto, buscando en el rostro de su marido alguna señal, algún indicio de esperanza o de derrota final. Mateo no dijo nada al principio, simplemente caminó hacia ella y colocó el sobre la mesa, encima de las facturas vencidas, cubriendo con la solución divina los problemas humanos. Ella lo miró confundida, luego miró el sobre y con manos temblorosas lo abrió. Mateo observó cómo sus ojos recorrían los documentos, cómo la incredulidad daba paso al asombro, y cómo el asombro se rompía en un llanto incontenible, un llanto de alivio que sacudió su cuerpo entero. No hubo gritos de euforia, ni celebraciones ruidosas. Fue un momento sagrado, íntimo, donde el dolor acumulado durante meses se disolvía en lágrimas de pura gratitud. Se abrazaron en medio de la cocina, aferrándose el uno al otro no como náufragos, sino como supervivientes que acaban de pisar tierra firme. En ese abrazo, Mateo le susurró al oído la verdad completa, no la de los números y el dinero, sino la del milagro. Le contó sobre la voz en el sueño, sobre la capilla en ruinas, sobre la carta de la esposa muerta y sobre la conversión de don Anselmo. Le explicó que ese dinero no era suerte, ni caridad, sino el fruto de una batalla espiritual ganada en el silencio. Su esposa, escuchando con el corazón abierto, comprendió que la Virgen de Guadalupe había entrado en su casa esa madrugada, no solo para traer dinero, sino para salvar su matrimonio, su fe y su futuro. Se separaron suavemente, y sin necesidad de ponerse de acuerdo, caminaron juntos hacia la sala, hacia ese rincón humilde donde la imagen de la morenita seguía presidiendo el hogar, iluminada ahora no por una vela de angustia, sino por la luz de la certeza.
Se arrodillaron juntos, hombro con hombro, y rezaron. No pidieron nada. Esa noche no había nada que pedir. Solo había un gracias inmenso que llenaba la habitación y subía como incienso hasta el cielo. La gratitud es la forma más elevada de oración porque reconoce que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido. Si sientes que tienes algo por lo que agradecer hoy, por pequeño que sea, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo. Los días siguientes fueron una sucesión de cierres y nuevos comienzos. Mateo fue al banco, no con la cabeza baja del deudor, sino con la dignidad del Hijo de Dios, y liquidó la hipoteca. La sensación de libertad al firmar los papeles finales fue embriagadora, pero Mateo mantuvo la sobriedad, recordando la nota de don Anselmo. El dinero es una herramienta, no un Dios. Visitaron el terreno que les había sido regalado y descubrieron que era el lugar perfecto para construir un nuevo taller, uno más grande, donde Mateo podría trabajar no solo por supervivencia, sino por vocación, honrando el oficio que Jesús mismo había practicado. Pero lo más conmovedor ocurrió una semana después, cuando decidieron volver a la hacienda para agradecer personalmente al anciano. Encontraron el portón abierto, algo inusual en aquella fortaleza de soledad. Al llegar a la casa principal, el aire ya no pesaba. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco del campo. Don Anselmo no estaba en su sillón de amargura, sino en la capilla. Lo encontraron sentado en el banco, con un rosario en las manos, mirando la imagen restaurada con una paz que trascendía su vejez. Al verlos entrar, el anciano sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro arrugado. No hablaron mucho de negocios ni de dinero, hablaron de la vida, de la esperanza y de la misteriosa forma en que la Virgen teje los destinos. Don Anselmo les contó que por primera vez en 20 años había soñado con su esposa, la había visto joven, radiante, esperándolo sin prisa, y eso le había quitado el miedo a la muerte. Les dijo que la capilla estaría abierta siempre para ellos, que ese lugar ya no era un mausoleo, sino un santuario de vida. Mateo y su esposa salieron de allí sabiendo que habían ganado algo mucho más valioso que una propiedad. Habían ganado un abuelo espiritual y la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte. El tiempo pasó y la vida de la familia de Mateo floreció, no porque no tuvieran más problemas, la vida siempre trae nuevos retos, sino porque habían aprendido dónde buscar la fuerza para enfrentarlos. La imagen de la Virgen de Guadalupe en su sala ya no era un adorno piadoso, era el centro de gravedad de su hogar. Cada vez que surgía una dificultad, una enfermedad o una duda, la respuesta automática ya no era el pánico, sino la oración confiada. Mateo a menudo recordaba esa noche oscura del alma, esa madrugada de las 3 de la mañana, donde creyó que todo estaba perdido, y se estremecía al pensar cuán cerca estuvo de rendirse, cuán cerca estuvo de perderse el milagro por falta de perseverancia. Entendió que la fe no es un sentimiento bonito, sino una decisión valiente de caminar en la oscuridad sabiendo que alguien te lleva de la mano. La historia de Mateo y el milagro de la carpintería se convirtió en una pequeña leyenda en su comunidad, no porque él la pregonara con vanidad, sino porque su vida misma era un testimonio. La gente notaba algo diferente en él, una serenidad sólida, una bondad que nacía de haber tocado el borde del misterio. Y cuando alguien venía a él con problemas, con deudas, con desesperación, Mateo no les daba consejos financieros vacíos. Los llevaba ante la imagen de la Virgen, les contaba su historia y les repetía la frase que había cambiado su vida, esa promesa eterna que resuena a través de los siglos, desde el Tepeyac hasta cada hogar necesitado. ¿Qué temes? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y así, la vida continuó, tejida de días ordinarios y momentos extraordinarios. Don Anselmo falleció un año después, en paz, durante el sueño, y Mateo fue quien construyó su ataúd, con la mejor madera y con el mismo amor con el que había restaurado el altar, sabiendo que no estaba enterrando a un viejo amargado, sino a un alma redimida
que finalmente iba al encuentro de su amor eterno. En el funeral, la capilla restaurada estaba llena de luz y de flores, y presidida por la Virgen de Guadalupe, que miraba a todos con esa ternura infinita, recordando a los presentes que el final de esta vida no es más que el principio de la verdadera, y que mientras estemos en este valle de lágrimas, nunca, jamás, caminamos solos. Esta historia es un recordatorio de que no hay pozo tan profundo donde la mano de María no pueda alcanzarnos, ni noche tan oscura que su manto de estrellas no pueda iluminar. Si tú estás hoy en tu propia madrugada de angustia, si sientes que las deudas, la enfermedad o la soledad te ahogan, haz lo que hizo Mateo. Ríndete. No te rindas ante el problema, ríndete ante ella. Deja de luchar con tus propias fuerzas agotadas y entrega el control. Abre tu corazón, confiesa tu debilidad y espera, porque la respuesta vendrá. Tal vez no sea un cheque en el correo, tal vez no sea la solución exacta que imaginas, pero será la respuesta perfecta, la que tu alma necesita para sanar y crecer. La Virgen de Guadalupe sigue operando milagros silenciosos todos los días, en las salas de estar, en los hospitales, en las oficinas y en los corazones rotos. Solo necesita que le abramos la puerta. Gracias por haber acompañado a Mateo en este viaje de fe y transformación. Que la bendición de la Emperatriz de América descienda sobre tu hogar, sobre tus preocupaciones y sobre tus sueños, transformando tu miedo en confianza y tu tristeza en esperanza. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo que, para el que cree, todo es posible.